Buenas tardes, mis amados. Está la profeta Sonia Migniles Solís desde los Estados Unidos de América con el ministerio Levantando al Caído. En esta tarde yo vengo a hablarles el libro de Juan. Quiero compartir esta palabra con ustedes. El Señor me estaba hablando sobre esta palabra hace como 2 días. Estaba yo preguntándole al Espíritu Santo y Él me dice, quiero que hables y le preguntes al pueblo qué voz es la que tú estás escuchando. ¿Cuál es la voz que te está dirigiendo a ti, mi amado? La voz que te está, la voz que tú estás escuchando, a la voz a la cual tú estás dejándote guiar. ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando? Entonces yo quiero que vayamos al libro de Juan, San Juan 10, y está la parábola del redil. Y la santa palabra dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Lo vuelvo a repetir. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Mi amado, mi amada, yo quiero preguntarte en este día, ¿cuál es la voz a la cual tú estás escuchando? ¿Cuál es la voz la cual tú te estás dejando guiar? ¿Qué voz estás obedeciendo? ¿A quién tú estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo la voz del Espíritu Santo? ¿Estás caminando con el Señor como tienes que caminar, derechito, en obediencia, en perdón? Yo quiero preguntarte en este día cuál es la voz que tú estás escuchando, porque por eso es que hay mucha gente que anda confundida, por eso es que mucha gente que se sienta pastores, evangelistas, siervos de Dios. A ti, mi amado, a ti, te hablo en esta tarde, a ti, mi amada. ¿Cuál es la voz que estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de tu pastor? ¿O estás escuchando la voz de tu hermana? ¿O de tu mamá? ¿O de la hermanita que te llama todo el tiempo a chismosearte? A darte las noticias de la iglesia, a chismosearte del pastor, a hablarte de fulana y de sutana. Y decirte, oh, pues yo pienso que tienes que hacer esto. No, mi amada, no, mi amado. La voz del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Pastor de Pastores, es la que tenemos que escuchar. Esa es la voz que tenemos que escuchar. Y para escuchar esa voz, mi amado, tenemos que estar en comunión con Dios. Tenemos que estar en completa comunión con el Maestro. Tenemos que estar en comunión. La palabra dice orar sin cesar, mi amado. Tú tienes que caminar en perdón. Hay mucha persona que está a falta de perdón. Mucha persona que cualquier cosita. Hay mucho cristiano que por una cosita así se ofenden. Ya, se ofenden por cualquier cosa. Y esto no puede ser así, porque nosotros tenemos que caminar en perdón. Nosotros no somos santos, nosotros no somos perfectos. Todos nosotros, todos somos imperfectos. Todos estamos caminando, tratando de buscar la santidad por la cual el nuestro Cristo Jesús nos está llamando. Pero mi amado, quiero preguntarte cuál es la voz que tú estás escuchando. Hay 3 voces. Está la voz de nuestro Padre Celestial,
Está la voz del Espíritu Santo de Dios. Jamasanda, mi alma te alaba, Señor. Y está la voz del diablo, del enemigo, del adversario que quiere hacerte caer, que siempre te está siguiendo, y este es el que viene a acusar a los hermanos. Este es el acusador. Este es el que siempre nos está siguiendo, mirando a ver dónde es que nosotros estamos fallando para hacernos caer. Así que mi amado, todo lo bueno viene de nuestro Padre Celestial. Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno viene del Espíritu Santo. El Señor te habla en tu corazón. El Señor te habla en tu mente. El Señor te habla. A mí me ha hablado, me ha salido voces de aquí, de mi costilla. 2 veces me ha salido la voz del Espíritu Santo. También tenemos que diferenciar quién nos está hablando, si es Dios, si es el Espíritu Santo o si es el adversario, porque a ese le encanta hablarnos, ese le encanta tirarnos pensamientos, bardardos de pensamientos a nuestra mente. Así es como Él nos habla, poniéndonos en contra de nuestros hermanos, poniéndonos en contra de los pastores, poniéndonos en contra de los ungidos de Jehová. Porque ese es el plan de Él. El plan de Él es venir a matar, a robar, a destruir, a dividir. Ese es el plan del adversario. Pues sí, mi amado. Entonces, yo sigo con la santa palabra, que es la parábola del redil en San Juan 10. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Voy a atrasarme un poquito para que podamos entender estas. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mi amado, si usted está escuchando la voz del Dios Altísimo, si usted está escuchando la voz del Espíritu Santo de Dios, mi amado, usted tiene que estar caminando en victoria. Usted tiene que estar caminando contento. Usted tiene que estar caminando como el león de la tribu de Judá. Seguro, firme. Porque es el Maestro el que te está hablando. Porque es el Espíritu de Dios el que te está hablando. Aquí dice, si mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas, sino que... de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Nosotros, las ovejas, que somos sus ovejas, oímos la voz de nuestro Maestro. No podemos oír la voz de que el pastor me dijo esto, que la hermana me dijo esto. No es que esté desacreditando a los pastores. No. Tenemos que estar completamente sometidos a nuestro pastor y pedirle un consejo a nuestro pastor. Claro que sí. Y si eres un buen pastor, y si te está llevando y está pastoreando como tiene que ser, Él te va a dar un consejo maravilloso. Y tú lo vas a tomar. Pero ¿qué voz es la que te va a guiar? Recuerda que cuando el Señor resucitó y se reunió con los discípulos, les dijo: hijitos míos, yo tengo que irme a sentarme a la derecha de Dios Padre, pero no os preocupéis, porque yo os dejaré al Espíritu Santo, que os conducirá a toda verdad y a todo camino. Ese Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu de Dios es al que nosotros tenemos que escuchar. A ese Espíritu Santo, que es el único que nos conduce a toda verdad y a todo camino. Tu pastor te puede dar un buen consejo, tu hermana, tu madre, pero Dios es perfecto. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe la palabra que tú necesitas. Dios sabe cómo está tratando con tu vida. Así que, mi amado, no podemos escuchar la voz de nadie más, sino la voz del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo?
metiéndonos en oración, metiéndonos en ayuno, en oración. Muchas veces no tenemos que estar, oh Padre, te pido, te alabo, te honro, te glorifico. No, muchas veces la mejor oración que podemos hacer es la meditación a nuestro Padre Celestial. Te lo digo por experiencia. El Señor me ha hablado 12 veces, he escuchado la voz de Jehová. 2 han salido por mi costilla derecha. Las otras han venido del cielo y las otras el Señor me ha hablado por el oído izquierdo siempre. Pero claro, mi amado, que también he escuchado la voz del adversario. Y cuando yo escucho esta voz del adversario, que ahí es donde usted tiene que estar muy atento y saber cuál es la voz de Dios, del Espíritu Santo y la del adversario, del diablo, que lo reprendo en esta hora en el nombre de Jesús. Todo lo malo viene del diablo. Todo pensamiento malo, todo lo malo que el enemigo venga a ponerte en tu mente para atacar a tu pastor o para atacar a tu hermano o para atacar a cualquiera de los hermanos, cualquier persona, viene del adversario, el diablo, que ha reprendido en esta hora en el nombre de Jesús. Así que mi amado, mi amada, yo les comparto esta santa palabra porque es muy importante caminar bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Él es el único que nos dejó al Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos tener victoria en las cosas de Cristo Jesús. Si tú estás siendo dirigido, dirigida, mi amado, mi pastor, mi evangelista, siervo de Dios, maestro, adorador, a todos los que están escuchando este audio, si tú estás escuchando la voz del Espíritu Santo y tú estás caminando en amor y tú estás caminando en obediencia, sin tener nada en tu corazón hacia tu hermano, Dios no te va a poder hablar si tú estás con rencor. Dios no te va a hablar si estás con venganza. Dios no te va a hablar si tu corazón está lleno de lepra, si tu corazón está lleno de odio, de resentimiento, de falta de perdón. Dios no te puede hablar porque Dios es santo, mi amado, y Dios nos está llamando a vivir una vida en santidad. Sin santidad, dice la palabra, nadie lo verá, mi amado. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Padre Santo. Así que yo pues los invito en este día, en esta hora, a que reflexionemos, a que nos analicemos y digamos cómo yo estoy caminando. Cómo yo realmente yo estoy orando mucho, pero tengo mucho dolor en mi corazón, tengo mucho resentimiento en mi corazón. Oh, cuando pienso en este hermano o en esta hermana o en mi pastor o en mi esposo, mi esposo, qué sé yo, el espíritu ese de venganza está ahí y no me deja en paz y ya no puedo orar. Pues mi amado, te tienes que arrepentir, te tienes que arrepentir inmediatamente. Tenemos que perdonar para que nuestro Dios, para que nosotros podamos escuchar la voz de nuestro Dios poderoso Padre, para que así nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba al que vive por los siglos de los siglos. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Cuando el Señor te habla, tú sabes cuando Dios te habla. Tú sabes cuando el Espíritu de Dios te habla. Tú sabes cuando es Dios el que te está hablando. Es poderoso, es maravilloso escuchar su voz. Es una honra, yo no encuentro la palabra para decir lo que se siente cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores te habla. Especialmente cuando tú escuchas su voz palpablemente, que viene a tu oído palpablemente.
Mi amado, cuando la voz del Espíritu Santo, que yo estaba en oración, salió de mi costilla, a mí casi me da de todo. Eso fue impresionante. El susto, la honra, el honor que yo sentí, la reverencia, esa es la palabra, la reverencia que yo sentí ante mi Padre Celestial. Algo increíble. Así que mis amados, el Señor habla, pero tenemos que caminar, que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Tenemos que caminar en amor, tenemos que caminar en amor, en perdón, mi amado. Tenemos que caminar en santidad. El Señor es real, el Señor habla, el Señor habla. Así que yo te pregunto en el día de hoy, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué voz tú estás escuchando? ¿Cuál es la voz que usted está escuchando? Analiza tu vida, analízala y mira cómo estás y cómo está tu vida y qué es lo que está pasando. Si es la voz de Dios la que yo estoy escuchando, o yo me voy para el psicólogo y hago lo que el psicólogo me diga, o me voy para donde el líder y hago lo que el líder me diga, o me voy para donde mi esposa y hago lo que mi esposa me diga. No, mi amado, el que te va a dirigir y el que te va a mostrar toda verdad y todo camino es el Espíritu Santo de Dios. Sí, mis amados, solamente en Él. Él es el que nos va a llevar a toda verdad, todo camino. Es el que nos revela, Él es el que nos muestra. Él es el que nos dice todo lo que tú tienes que hacer. Si tú estás dirigido por el Espíritu Santo y tú estás escuchando la voz del Espíritu de Dios, pues ese Espíritu Santo de Dios te va a respaldar, mi amado. Gloria a Jesús. Mi alma alaba al que vive por los siglos de los siglos. Mas el extraño no seguirá, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Me voy al 4 nuevamente. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que somos sus hijos, nosotros que somos sus siervos, nosotros conocemos la voz de nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos que aprender a identificar la voz de nuestro Padre Celestial, la voz del Espíritu Santo de Dios. Entonces, mas el extraño no seguirá, sino que huirá de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoria les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía, mis amados. El enemigo manda dardos a nuestra mente. Así es como el enemigo habla. Así es como el enemigo nos habla a nosotros. Sí, mis amados. Gloria a Jesús. Entonces, por eso es que dice este capítulo aquí. Mas el extraño no seguirá, sino huirá de él, porque no conoce la voz de los extraños. No podemos seguir la voz, las voces que nos pone el enemigo, el adversario. Y muchas veces cuando nosotros estamos tirados orando, es cuando más ataques tenemos del enemigo. El enemigo viene atacando nuestra mente. Ahí es donde más el enemigo viene a atacar nuestra mente. Ahí es donde él viene a ponernos porque nos quiere robar la bendición. Él quiere robar la bendición de ahí cuando nosotros estamos hincados, estamos orando. Él quiere venir a robar la bendición. Él no quiere, mi amado, ni que tú ni yo cojamos las bendiciones que nuestro Padre tiene para nosotros. Así que yo les quería compartir esta palabra en el día de hoy, porque es muy importante que tú te sientes, hables con el Cristo de la gloria, te pongas a analizar tu vida, te pongas a pensar, te pongas a mirar y digas, bueno, ¿cuál es la voz que yo estoy escuchando? Y si la voz que tú estás escuchando es la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Espíritu Santo de Dios, mi amado, tú tienes que estar caminando en victoria. Tú tienes que estar caminando feliz, gozoso, expectando las bendiciones
bendiciones que vienen a tu vida, porque es el Espíritu de Dios que te está guiando, es el Espíritu de Dios que te está hablando, que tú estás seguro, convencido que es ese Espíritu Santo que está hablando a tu vida, mi amado. Por eso tan importante la oración, la vida de oración. Es muy importante que tú tengas tu lecho en tu casa, que tú tengas el lugar santo tuyo para ti, para el Espíritu de Dios, que tú estás ahí diciendo, heme aquí, Señor, heme aquí, Padre. Pues sí, mis amados, esta palabra yo se las quería compartir en el día de hoy. Esperemos que les haya servido de algo. Aprendamos a escuchar, Hablemos al Maestro y pidámosle sabiduría, pidámosle que nos ayude en esta área. Muchos que están confundidos. El Señor me ha revelado que hay muchos que están confundidos. Hay muchos que están buscando la palabra del pastor, que están buscando la palabra de yo creo en los profetas. Claro que sí, yo soy profeta. Gloria a Jesús. Y yo le doy palabra a una persona y si esa palabra no se cumple, pues ¿qué profeta voy a ser, verdad? La palabra del profeta se tiene que cumplir. La palabra del profeta se cumple. Pero no andemos detrás de los profetas, buscando qué palabra me da el profeta. O voy a buscar a ver quién me habla. O necesito una palabra. No, mi amado, métete en la intimidad con Jehová. Métete que el profeta de profetas te va a hablar. El profeta de profetas, si no oyes su voz, él te va a hablar por medio de la santa palabra de Dios. Él va a hablarte, mi amado. Así que mi amado y mi amada, yo los dejo en esta hora. Yo les mando un saludo muy grande aquí desde los Estados Unidos de América, la ciudad de New Jersey. Está la profeta Sonia McNeil Solís con el ministerio Levantando al Caído. Que el Señor los bendiga, los veré pronto.